Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Julio César López Celada. En esta ocasión les voy a presentar mi proyecto final del taller del curso de programación. En este caso desarrollé una aplicación en Java para la gestión integral de proyectos y tareas. En el ámbito académico y profesional, es común que los equipos enfrenten dificultades para organizar sus tareas. En este caso, la dificultad se me presentó a mí y por ende yo recurrí a desarrollar una solución propia. Y la falta de una herramienta centralizada provoca cuatro problemas concretos. Se pierde la información sobre los estados de las tareas que estás realizando. Se nos dificulta priorizar las actividades porque no tenemos un control de ello. La asignación de responsables es un poco complicado. Y finalmente no se tiene una claridad sobre el avance global del proyecto. Si bien existen herramientas que ya están en el mercado, que es como Jira y Trello, suelen requerir una conexión a internet o incluso tienen una curva de aprendizaje muy elevada. El objetivo general de mi proyecto fue desarrollar una aplicación en Java que me permita gestionar mis proyectos y tareas integrando tres extensiones claves: la persistencia, la validación de fechas y el ordenamiento dinámico. De este objetivo general se desprenden 6 objetivos específicos: uno que es diseñar una clase proyecto, otro que es diseñar la clase tarea y fecha útil aplicando la programación orientada a objetos. Luego es construir un menú interactivo con estructura de control completas, implementar persistencia en un archivo de texto, validar las fechas usando una clase aparte que es la simple date format y manejo de excepciones. Ordenar las tareas por prioridad y fechas con un algoritmo de burbuja y finalmente realizar pruebas exhaustivas de funcionalidad y robustez de la aplicación que estoy desarrollando. En el marco teórico voy a ser muy breve. Se usaron estructuras de control, arreglos, programación orientada a objetos, manejo de cadenas, manejo de excepciones y persistencia en archivos. En este caso se observa el diagrama de la clase, el cual en el centro tenemos cuatro clases: el gestor de tareas, que es la clase principal y contiene el método my, que es el menú y la lógica de persistencia. En la clase proyecto es una encapsulación del arreglo de tareas y expone métodos para agregar tareas y calcular el avance. La clase tareas, que representa cada tarea individual con su título, responsable, prioridad, fecha, límite y estado. Y una fecha útil, una clase utilitaria con con métodos estáticos para validar y comparar las fechas. La relación son de compensación. Gestor de tareas contiene un arreglo de proyecto y cada proyecto contiene su propio arreglo de tarea. Además, el gestor de tareas utiliza la clase fecha útil cada vez que necesita validar una fecha que el usuario ingresa. La primera extensión que se me hizo viable ponerlo a mi aplicación fue la de persistencia, la cual me emocionó mucho hacerlo porque me permitió guardar las tareas en el sistema. En un sistema que en este caso es en un texto plano llamado proyectos.txt, usando un formato delimitado por el carácter pipet, que en realidad es la barrita, como se puede ver en el ejemplo. Cada línea empieza con proyecto, y la cual representa un proyecto, y cada línea que comienza con tarea pues representa una tarea. Al iniciar el programa, el método cargar datos, que sería este método, lee el archivo línea por línea y luego lo carga con el buffer render y luego reconstruye el objeto en memoria. Y cada vez que el usuario crea o modifica o cambia un estado de tarea, se llama automáticamente al método guardar datos. Y así, de esta manera, logro tener mis tareas de forma persistente. La extensión 2, que se me hizo muy útil porque tenía muchos problemas con el tema de las fechas, fue agregar la validación de fechas.
Cuando el usuario ingresa una fecha, el sistema lo analiza primero, que sería el primer paso. Y lo analiza por fecha, por día, mes y año. Luego valida que el formato sea correcto con el Simple Date Format, que es una clase de fechas. Lo que evita que el sistema acepte fechas incorrectas. Y luego de pasar por estos tres procesos, si la clase aprueba la fecha, la fecha ingresada por el usuario es pasada a la clase main. Como se puede ver en la parte inferior, se tiene ejemplos de que cuando se ingresa una fecha que, por ejemplo, en este caso se pone el día 32 que no existe, no se emite un error. Y cuando se ingresa una fecha anterior a la de hoy, porque no se puede tener una tarea como fin para finalizar con una fecha anterior, pues también nos devuelve un error. Lo, lo siguiente y por último fue el ordenamiento dinámico. Ah, esto se implementó con el algoritmo de burbuja con un bucle for anidado, asignando un peso numérico a cada prioridad. La prioridad alta vale 3, la prioridad media vale 2 y la prioridad baja vale 1. En este ejemplo así es como llegan las tareas, en el orden que fueron ingresados y así como se ven después de ordenarlo, como se puede validar acá, siguiendo los dos parámetros que sería la prioridad de la fecha, nos ordena las tareas. Para desarrollar este proyecto se siguió un enfoque incremental. Lo realicé, por decirlo así, en 6 fases. Primero analicé lo que yo requería, luego diseñamos el diseño de la clase ULL, la implementación de la lógica basada en tarea y proyecto, integración de la persistencia, incorporación de la validación de fechas, implementación del ordenamiento y finalmente pruebas y depuración. Por último, realicé algunas pruebas y los resultados que obtuve. Primero comenzamos ingresando una fecha, se ingresó la fecha y correctamente el sistema identificó que era una fecha anterior a la de hoy y nos mostró un error. Luego se ingresó un formato inválido en la fecha y también el sistema detectó que era una fecha inválida y nos pidió ingresar nuevamente una fecha. Luego se pidió que nos muestre el detalle del proyecto ordenado. El proyecto tenía 4 tareas de media baja y también nos mostró las tareas de forma correcta y ordenada como se le solicitó. Luego se validó la persistencia, que verdaderamente se guarden las tareas que se tiene en el archivo y efectivamente al momento de salir y cerrar todo el proyecto y volver a ingresar, se pudo validar que se tiene toda la información completa. Y por último validamos que nos muestre el avance de acuerdo a las tareas finalizadas que se tenía y efectivamente nos mostró un avance. Como conclusiones, este proyecto me permitió integrar de manera óptima todos los temas del curso, tanto como las estructuras de control, los arreglos, la programación orientada a PO, las excepciones y manejo de cadenas, en un contexto práctico y significativo. La organización en clases me facilitó muchísimo el desarrollo y la depuración. El manejo de excepciones fue una clave fundamental para poder, por ejemplo, ver el tema de las fechas o el tema de que cuando ingresaba una letra en el menú me saltaba un error. Para eso me sirvió mucho para poder depurar ese tipo de errores. Como trabajo futuro estoy proponiendo generarle una interfaz gráfica, tal vez con JavaFX o con, otros, con otras herramientas. También reemplazar el archivo de texto por una base de datos como SQLite o otra base que puede ser como Postgres, por ejemplo. Luego incorporar automáticamente autenticación de usuarios para que me permita gestionar qué personas pueden ingresar o qué roles puede tomar. Y luego escribir pruebas automatizadas con UUnit, que lo vi muy interesante y voy a seguir investigando sobre ese tema. Muchas gracias.